Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Miguel Rodríguez Fuentes. Hoy de manera muy concreta les voy a traer los principios del pensamiento complejo de Raúl Gómez Marín y Javier Andrés Jiménez. Debemos empezar diciendo que el pensamiento complejo, como todo pensamiento que busca contrariar un paradigma, crea conceptos, resignifica nociones potencialmente transgresoras y, como todo modo de pensar, tiene que establecer distinciones y trabajar con categorías de análisis. La categoría compleja de organización es una de las herramientas vitales para el pensamiento complejo. La noción de organización trae su campo semántico las nociones de orden, desorden y sistema. ¿Cuál es la importancia de la organización? Morin, en 1981, indicó que el pensamiento complejo está constreñido a percibir, concebir y pensar de manera organizacional la realidad. La organización busca integrar y globalizar religando las partes al todo y el todo a las partes y las partes entre sí. El pensamiento complejo hace uso de la abstracción, pero también busca que sus producciones de conocimiento se construyan a un contexto cerebral, social y espiritual. Entonces podríamos decir que el pensamiento complejo es un modo de pensar que intenta asumir el desafío, que le propone la incertidumbre y la contradicción, que más adelante vamos a estar hablando sobre este tema. Epistemológicamente, el pensamiento complejo no podría ser una epistemología de segundo orden. Es más, es un saber del conocimiento del conocimiento. Según estos dos autores, existen 6 principios. El principio dialógico de dialogización, el principio de recursión, el principio hologramático, el principio de emergencia, el principio de autoecoorganización y el principio de borrosidad. Estos principios las estaremos desarrollando en el siguiente cuadro. Ahora bien, el primero que vamos a explicar de estos 6 principios es el principio dialógico o de dialogización. El principio dialógico o de dialogización es un principio de conocimiento que une o pone en relación ideas o principios antagónicos o contrarios entre sí, generando una unidualidad compleja, ¿ya? Faculta al pensamiento en sus asociaciones y conexiones de conceptos o enunciados que se contradicen el uno al otro, ¿no? O sea, estos dos pensamientos antagónicos que se contradicen entre sí pueden y deben aparecer como dimensiones articuladas en lo mismo, ¿no? Deben aparecer entonces en una unidualidad compleja. También este principio nos habla de la dualidad. ¿A qué nos referimos con la dualidad? La dualidad, nos referimos a la dualidad de que ninguno de los dos términos es reducible al otro, ¿ya? Pero también no son separables, porque confluyen mutuamente, van juntos, ¿no? A esto nos referimos con que estos dos ideas, estos dos principios antagónicos pueden ser uno, son uno. Posteriormente tenemos el principio de recursión. El principio de recursión nos conduce al pensamiento complejo, a las ideas de autoproducción y autoorganización, generando un bucle recursivo. Genera una retroacción de los productos sobre el productor. Pero también
reconocer y traducir. Luego tenemos el principio hologramático. El principio hologramático nos indica que viene de la voz griega holo, que significa, perdón, de la voz griega holon, que significa todo. Pero no un todo de una totalidad o de todo el mundo, digamos, ¿no? Sino que nos dice que el todo en cada una de las partes. O sea, es una organización del todo inscrito en cada una de las partes. Este principio tiene tres modalidades. Tiene la modalidad holoscópica, la modalidad hologramática y la holonómica. La holoscópica nos dice el todo puede estar contenido en una representación parcial de un fenómeno o de una situación. O sea, cuando ocurre o cuando ocurre un fenómeno o una situación, o se realiza una representación parcial, cuando ocurre un fenómeno o una situación, puede estar contenido el todo en esa representación o en ese fenómeno, en esa situación. La hologramática nos dice que el todo puede aproximadamente estar inscrito o engramado en la parte inscrita en el todo. Y la holonómica nos dice que el todo, en tanto que todo, puede gobernar las actividades locales. ¿Ya? Ahora bien, tenemos el siguiente principio, que es el principio del pensamiento, del principio de emergencia. Las emergencias son definibles como las cualidades o propiedades de un sistema que presentan un carácter de novedad con relación a las cualidades o propiedades de los componentes considerados aisladamente o dispuestos de forma diferente en otro tipo de sistema. ¿Ya? Además, la emergencia nos muestra que no se puede sacrificar el todo a la parte. Es más, es un vaivén continuo e incesante entre el todo y sus partes. O sea, podemos decir, como decimos, que no se puede sacrificar el todo a la parte, ni la parte al todo. Tampoco no se puede reducir todo a la parte, ni reducir la parte al todo. ¿No? Entonces, se debe generar más bien un vaivén continuo entre todo y cada una de las partes del todo. El siguiente principio es el principio de autoecoorganización. El principio de autoecoorganización nos muestra por un lado que la explicación de los fenómenos debe considerar tanto la lógica interna del sistema como la lógica externa del sistema o del entorno. También nos indica que debe establecer una dialógica entre los procesos interiores y los procesos exteriores. Y por último tenemos el principio de borrosidad. El principio de borrosidad le permite al pensamiento razonar con enunciados y conceptos inciertos o indecidibles, ¿no? Entonces, uno se está indeciso, entonces este principio nos permite razonar, le permite al pensamiento razonar con estos conceptos inciertos. Además, este principio es un principio que se opone al principio de bivalencia. Este principio nos ayuda a concebir
entidades mixtas o mezclas producidas en el seno de una organización compleja. También este principio nos posibilita superar algunas de las dicotomías clásicas, que existen, como por ejemplo ser, no ser, hombre, mujer, etc. Otro tipo de dicotomías. Este principio de borrosidad nos dice entonces que es ir más allá de las ideas claras y distintas. Debemos ir más allá de las ideas claras